Hola a todos, a todas. En esta oportunidad vamos a hablar del Paleolítico. Cuando ustedes vieron las edades arqueológicas, habrán notado que la parte más antigua de la historia de la humanidad se divide en Paleolítico y Neolítico. La edad de piedra, la edad más antigua, se divide en esas dos partes. El Paleolítico, la edad de la piedra antigua, es la etapa más larga de la historia de la humanidad. Algunas características de los habitantes del Paleolítico. Estos primeros habitantes, recuerdo, es la etapa más larga y antigua de la humanidad. Estos primeros habitantes recolectaban lo que necesitaban de la naturaleza. En un primer momento eran solo recolectores. Con el tiempo, estos recolectores que recolectaban lo que necesitaban del medio ambiente se transformaron en carroñeros, o sea, comían los animales, los restos de animales que otros animales dejaban perdidos en la naturaleza, y con el tiempo empezaron a transformarse en cazadores para volverse cazadores y recolectores. Estos primeros habitantes eran nómadas. ¿Qué significa que sean nómadas? Que cuando la naturaleza ya no podía brindarles en ese lugar lo necesario por estar agotado, porque no se daban las condiciones ambientales, ellos se iban hacia otro lugar para poder volver a recolectar o cazar, ya ha pasado el tiempo, lo que necesitaban para morir, para vivir y alimentarse. Obviamente estas sociedades no producían sus alimentos. Lo que llegaron a producir son relaciones de intercambio con otros grupos cercanos. Los cazadores recolectores del Paleolítico se agrupaban en bandas u hordas. Una cuestión importante a destacar de las bandas u hordas es que eran agrupaciones temporarias, pequeñas agrupaciones temporarias, no necesariamente unidas por lazos de parentesco, sino más bien de conveniencia. Estaba relacionado con la caza, y lo interesante es que el líder del grupo generalmente era aquel que era más fuerte o el cazador más hábil. No había un jefe, un líder de la manera que nosotros lo reconocemos actualmente. Es más, este líder muchas veces quizás trabajaba mucho más que el resto del grupo. Recién al final del Paleolítico podemos llegar a decir de que empieza a practicarse una división de tareas, pero en un primer momento el formato era de un trabajo comunitario e igualitario. El dominio del fuego fue muy importante para los habitantes del Paleolítico. Se cree que los primeros fuegos se empezaron a crear hace 250.000 años. En un primer momento, lo que se cree es que el fuego que se producía naturalmente, ya sea por la caída de un rayo o por el calor de las sequías, los primeros seres humanos en el Paleolítico lo fueron aprovechando sin saber la técnica para poder prenderlo. Con el tiempo se cree que recién se empezó a desarrollar una técnica propia para poder encenderlo, ya sea frotando palos entre sí o golpeando piedras. La creación del fuego, la posibilidad de crear fuego, quizás de producir fuego, quizás sea el cambio más importante en la historia de la humanidad. Sobre todo porque en primer lugar diversificó la alimentación, que hasta ese momento era todo raíces, frutos y carne cruda. El hecho de que haya alimentos cocidos los liberaba de parásitos. Además, el fuego te iluminaba por la noche y lo que les brindaba es protección ante el acoso de los animales en el estado natural. Se cree que el hecho de trabajar en grupo y tener la necesidad de comunicarse con otros, ya sea para enseñar técnicas, para perfeccionarse en la caza o simplemente para juntarse alrededor de ese fuego que también fue necesario transmitirle a otras generaciones, hizo que mejorara mucho el lenguaje, a tal punto que llegó a modificarse el propio cuerpo para poder transmitir la voz. Con el tiempo, estos primeros homínidos dejaron de comunicarse a través de sonidos y señas para empezar a articular un lenguaje mucho más complejo que no solamente les servía para la simple comunicación diaria, sino para la transmisión de técnicas y actividades grupales. Quizás una de las cuestiones distintivas de estos primeros homínidos sea la creación o el desarrollo de adelantos tecnológicos para la supervivencia, como ya sean las hachas de mano, las
flechas, los primeros cuchillos hechos con piedras, que a medida que fue pasando el tiempo y sobre todo después de poder conocer de qué manera producir fuego, lo fueron perfeccionando, ya que el fuego permitía endurecer esos materiales con los que ellos contaban en la época.